Bueno, Fabi, cuéntanos el menú noruego. ¿Qué consiste? El menú noruego básicamente es que cocina cosas que te has traído de otro sitio. Eso es lo mejor, el mejor consejo que se puede dar. Trae la despensa llena de cosas, sobre todo de proteínas. La verdura es que, bueno, cuesta mucho más de encontrar. Nosotros, sobre todo de Finlandia, no hemos podido traer prácticamente nada de verdura así ya cocinada o en bote o eso, porque nuestra dieta normal es verdura con cosas, ya sea con tofu, con gnocchi, con las dos cosas. Y lo que nos está salvando pues son estos paquetes. Bueno, esto es de Finlandia concretamente, Sí. pero todos los compramos en Rumanía, que En era Rumanía. súper barato. En Rumanía hicimos un super acopio de despensa de atún, que era baratísimo. Y este, bueno, lo que os hemos enseñado es hoja texturizada. Bueno, llenamos la furgo con la idea de que esto dura muchísimo, en la furgo no ocupa prácticamente porque está deshidratada. Luego lo hidratas y es, como, es una fuente de proteínas que además es saludable. Y se puede hacer con cualquier cosa, más o menos. 3 meses aquí se hace durillo, ¿eh? Comprando. Hay alguna cosa que, bueno, que se puede comprar, pero en general proteínas y verduras. Y ahora en el que estamos en el norte es muy prohibitivo. Una berenjena valía 2 euros. O sea, Y esto, pues bueno, tiene pinta de carne, ¿no? Esta no la he probado. Creo que ya lo hemos contado en algún momento. Estamos resiguiendo todo lo que es la costa de Mar de Barents. Una de las cosas que nos está gustando mucho es que estamos yendo como a muchos finales del mundo, ¿no? O sea, estamos acabando todas las carreteras que van hacia el norte, que hay muchos parques naturales que son como muy desconocidos. Y la verdad que nos encontramos muy poquitos viajeros. Para ser Noruega, siendo un año, estamos viendo por redes sociales que hay mucha gente en Noruega. Aquí estamos bastante solos. De hecho, ahora aquí hay como 3-4 autocaravanas, están pescando por ahí, pero muy poquita gente. Eso sí, los paisajes son espectaculares y nos está encantando porque tiene unas carreteras panorámicas. Y en el sitio que hemos venido hoy dicen que se ven focas, pero no sé si las vamos a ver. ¿Tú qué crees, Fabi? yo creo que sin prismáticos lo tenemos un poco pringado, pero bueno, nunca se sabe. Y aquí tenemos al señor cocinero, que parece que solo cocine él. ¿Qué menú tenemos para hoy? Pues hoy hay, aunque esto parezca carne, es hoja texturizada con verdura y le vamos a hacer unos tacos, ¿no? O algo Unas así. fajitas o Fajitas, bueno, no no sé. sé, por cambiar un poco y que no sea siempre lo mismo, ¿no? Compramos esto en el Lidl, que es pesto, pero con tomate, pesto rosa. Está bueno, vamos a probar. No sé, es la primera vez que probamos esto así. Son más finas esas que las otras. A ver, Natalia, veredicto. Esto está muy vacío, ¿eh? No, bueno, es que está tan picadita la soja que tampoco es del sabor que tú le pongas. Tú decías que te gustaba más Finlandia. No. Lo que pasa es que se disfruta de otra manera. En Finlandia lo que está muy guay es que los parques naturales te ayudan ahí a disfrutar de ellos, ¿no? Te lo plantan todo allí bien, tengas tus refugios para hacer la excursión típica y estás solo, eso aquí. Y el clima, pues mira aquí. Aquí el raro, bueno, allí algún día nos llovía, pero era algún día, claro. Aquí está el paisaje, no lo puedes comparar porque ahí en Finlandia... Pero tú sí que lo decías que te gustaba más Finlandia. Que te querías quedar en Finlandia, no sé qué. Bueno, lo que pasa es que hemos disfrutado de Finlandia, yo he disfrutado un montón. Y que tú puedes hacer vida salvaje, quedarte allí tranquilamente, no sé. Vete tú a Frankfurt. Bueno, ellos son amigos de los francos, ¿no? Y nosotros ya ahora también. ¿Está bueno o no? Parece que estoy comiendo carne picada. De ternera, ¿no? Pero porque le hemos puesto las especias esas de ternera. Esto ya es lo más loco, ¿eh? Un reno en la playa. No le veo toalla, por eso. No, no. Pues ahora llevamos dirección Cabo Norte, ya nos hemos alejado un poco del delta donde hemos estado del Tara. Brutal, o sea, la naturaleza y eso es impresionante. No hemos visto, por desgracia, las focas,
Tampoco llamamos prismáticos ni un objetivo decente para ver con la cámara. Pero bueno, renos por la playa, o sea, el lugar es brutal, o sea, es impresionante. Y no se puede acampar, en principio es un parque natural, puedes acampar un poco antes, pero es que ya solo estar allí, ver las playas, las montañas, todo alrededor, es una locura, o sea, es brutal. Y ahora, bueno, nos han vuelto a encender las personas, están aquí lloviendo un poco, y vamos dirección Cabo Norte, pero antes haremos alguna parada. Volvemos a la ruta otra vez. Y es que anoche estuvimos debatiendo, porque está haciendo muy mal tiempo. Viene como una semana o así de lluvias y ya estamos viendo que la cosa se complica con mucho viento. Nuestra intención era subir a Cabo Norte, explorar un poco aquella zona, cosas que nos quedaron por hacer. Pero el tiempo no va a acompañar y van a ser como unos días que vamos a tener que estar como inventándonos cosas porque no va a hacer mal tiempo. Sí, ya hemos tenido que cancelar una excursión que vamos a hacer porque solo era lluvia y lluvia. Ayer estuvimos debatiendo cosas porque nos hemos enterado que el gobierno de Noruega está subvencionando los ferries para que se pueda viajar a más islas, porque si conocéis un poco Noruega sabéis que hay muchas islas y que sí que te puedes mover entre ellas, pero a veces es un poco caro los ferries. Pues se ve que hay algunos ferries que los han subvencionado y son gratuitos. Entonces hemos decidido que vamos a dejar a un lado lo de ir a Cabo Norte porque nosotros sinceramente ya hemos estado y tampoco, bueno, o sea, una vez que lo ves, pues con todo lo que estamos viendo, la verdad que nos ha gustado más lo que hemos visto ahora que Cabo Norte. O sea, Cabo Norte pues es muy guay de ir, vas una vez y bueno, ya está, al menos es nuestra opinión, ¿no? Sí, es un sitio muy épico, pero no deja de ser un sitio muy producido para el turismo. Entonces hemos decidido que vamos a ir a Hammerfest, que es la ciudad más al norte del mundo, o así nos la venden, y de momento el plan va a ser este. Y básicamente nuestro viaje ha sido eso, cambio de planes cada 2x3 porque las condiciones del tiempo a veces no acompañan. Bueno, y hay que saber adaptarse, hay que saber renunciar a cosas, seleccionar qué quieres ver, y creemos que esta zona nos merece más la pena conocerla porque no la conocemos. Pero antes de eso, bueno, pues nos vamos a ir a hacer el camino de los trolls para ver las locomotas de los trolls. Vamos a marcar aquí. Ahí ya viene Fabi. Una zona de picnic que no se puede, en principio no se puede dormir aquí. Y tenemos aquí el señor troll que ya está comiendo. Debes saber que te hemos preparado un gran artículo con todos los preparativos para tu próximo viaje a Noruega, además de aquellos lugares que no debes perderte. Lo encontrarás en el comentario fijado de este mismo vídeo o si no en nuestra página web vantrackblog.com. Estamos en Noruega, pero esto parece Turquía, o sea, soluciones a la turca. Se me hunde un barco, pues le pongo un par de boyas y ya arreglado. Es más barato, ¿no?, que traer una grúa. Pero y además lleva su tiempo, ¿eh? Sí, porque tiene algas y cosas. No sé. Aquí no llega, la Noruega esa tan eco-friendly, tan adineretis, ya no llega. La suerte es que el agua es cristalina y por suerte se ve bastante, entonces... Puedes hacer una foto de dron. Pues ya hemos llegado al archipiélago de Hammerfest, donde está la ciudad del mismo nombre de Hammerfest, que es la ciudad más al norte del mundo, o así la venden. Y pues ya veis que no estamos en la ciudad, nosotros la cabra tira al monte. Así que estamos visitando unas playas, que hay varias rutas para hacer playas por aquí, y son así de salvajes como esta que tengo aquí detrás. La verdad es que están muy chulas, incluso hay renos por aquí paseando, o sea, la experiencia es... Vamos a estar unos días por aquí, por el archipiélago de Hammerfest, y es que este año Noruega ha puesto los ferries gratuitos, los que tienen menos de 100.000 viajes al año, si no recuerdo mal, y vamos a aprovecharlos, así que estaremos unos días por aquí visitando islitas. A mí lo que no deja de fliparme es ver a los renos en la playa.
Y aquí, al lado nuestro. Esto es lo más chulo. Está escondido ese. Hay algunos que se asustan mucho y otros que no. ¿Qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué hay detrás de un dronazo? Aquí en la sombra habrá algo porque no se ve nada. Está haciendo fotos y Tiene una forma un poco curiosa esta playa. y vídeos de dron, pero claro, no se ve nada en la pantalla. Es muy chula. Bueno, ¿enviamos a la gente que lo vea con el dron o no? Y al final, si quieres venir a disfrutar de este país, Noruega, el mejor consejo que te pueden dar es que te dejes llevar por el país, porque cualquier expectativa que trajeras de casa se va a quedar muy corta. Bueno, hemos acabado la ruta de hoy. Bueno, de hecho llevamos dos, hemos hecho 2 rutas. Pero es que esta no tiene desperdicio porque hemos llegado a un refugio que ahora os voy a enseñar porque se ve que le dieron un premio y todo eso, ahí no me extraña. Hemos subido al pico Tiven o algo así, no sé cómo se llama. Y nos hemos encontrado en este iglú con forma de tortuga. Es el refugio. Tenemos el guardián del refugio. Es que es muy guay porque nos han dejado unos prismáticos. Estoy mirando a ver, como desde aquí tengo buena vista, a ver dónde pernoctamos hoy. Es impresionante las vistas que tiene. Y tiene de todo. O sea, tiene zonas así de comedor. Ahí al fondo hay para hacer fuego, para tender la ropa. Aquí más mesa. Y bueno, sí, es impresionante. O sea, ahora entendéis por qué le dieron un premio, ¿no? Cuéntame dónde vamos, Natalia. Pues no lo sabemos. No sé qué vamos a encontrar. Hemos llegado al ferry, nos hemos subido. A ver qué pasa. Hemos visto ferry gratis y ya está, aquí estamos. Solo hay esta furgonetilla y otro coche por allí detrás. El ferry es muy pequeñillo. Y nada, ahí vamos a la aventura porque hemos mirado el Park Fortnite y allí no existe nada. O sea, es totalmente búscate la vida, ni Park Fortnite, ni hay Overlander, ni siquiera el Maps tiene parkings. Vamos a dormir en la carretera. A saber qué pasa hoy. De momento ya se mueve y creo que nada, son 10 minutos, son 4 euros. Es el archipiélago de Hammerfest. Eso sí que lo sabemos. Que es la isla donde venimos ahora. A ver qué nos encontramos ahí, es surprise.